Ahí estamos. Eh, Bien, eh, estaba planteando esta cuestión de recuperar un poco lo que se postula lo que postulábamos en el comienzo de la cursada, aquello que intentábamos pensar a partir del texto de Tucídides y en qué medida todo aquello que está planteado en ese texto y que va a ser recuperado por una serie de textos este, centrales de la tradición de la teoría política occidental, no puede también ser pensado como puesto en cuestión a partir de una serie de desarrollos técnicos de los últimos 30 años. Se plantea dentro de lo que estaba estableciendo Tucídides una idea de que el temor a ser contagiado, lleva a la ausencia de un respeto de la ley humana o la ley divina, de intentar dar satisfacción inmediata al deseo, porque nadie sabía cuánto tiempo restaba por vivir y porque nadie tenía temor a un castigo humano divino, porque no tenía la certeza de eh, saber si al otro día iba a estar vivo o no. Por ende, eso llevaba a una serie de conductas antisociales una serie, como decía, de conductas antisociales que quebraban el marco de la ley. ¿Por qué me interesa plantear esto? ¿Por qué me interesa recordar esto? En primer lugar, porque es un punto central de lo que está pensando Bredekamp o otros autores que toman como referencia el frontispicio de Leviatán. Está pensando el problema de la constitución, sobre todo el texto de Ginsburg, ¿no? La constitución de la figura del Leviatán a partir de el temor que sería una materia prima para esa constitución. ¿Sí? Aparecería ahí eh, la idea de que es el miedo a el, la lucha del hombre contra el hombre, del hombre luego del hombre, del estado de naturaleza. Es ese miedo el que termina siendo porque cada uno resigne parte de su libertad o la totalidad de su libertad dada en el estado de naturaleza en virtud de la creación de un cuerpo político, el cuerpo de el Leviatán. Lo que eh, empieza a aparecer, dice Berardi, empieza a aparecer una transformación a partir de la difusión de la producción de imágenes, del recurso en general, del acceso en general a la producción de medios, empieza a generarse algún tipo de mutación antropológica respecto de estas condiciones. Está pensando Berardi en una cuestión tradicional. Nosotros lo, lo, lo habrán visto a lo largo de la carrera, la problemática de lo apocalíptico y lo integrado, de aquellas posturas que son más cuestionadoras o aquellas que son más apologéticas en relación a las innovaciones técnicas y en qué medida el avance de un proceso que tiene que ver sobre todo con la digitalización de la producción mediática, empieza a poner en cuestión esta división, esta lógica, y Berardi intenta encontrar aspectos de esa innovación que son pertinentes en relación a un proyecto de emancipación social. Es decir, pensar que hay aspectos de esa mutación antropológica, ¿sí?, de esa transformación que proporcionan eh, las nuevas modalidades de medios que tienen un carácter progresista. Está pensando no en
está pensando en recuperar de un modo crítico un legado de reflexión técnica de alguien que no es habitualmente asociado a la tradición del pensamiento crítico, sino todo lo contrario, como es Marshall McLuhan. Está postulando que efectivamente algunos de los pronósticos de McLuhan en relación a qué ocurre cuando se abandona el plano de lo alfabético, el plano de el orden verbal, de lo secuencial, de aquello que aparece en una temporalidad sucesiva y es reemplazado, como en el caso de la imagen, por aquello que aparece de una sola vez. Esto tiene una serie de consecuencias, plantea Berardi una serie de consecuencias sobre las cuales hay que reflexionar y resulta en buena medida imposible oponerse a ese desarrollo técnico, sino intentar encontrar aquellas brechas a través de las cuales es posible plantear algún tipo de proyecto emancipatorio sin renegar de esos desarrollos, porque a esta altura ya se evidencia como improbable algún tipo de éxito en ese sentido. Dice algunas cosas que resulta interesante en relación a el progreso y la predominancia de lo visual por sobre lo verbal, por sobre lo lingüístico, que es un tópico que hemos visto desarrollado a lo largo de los textos de la cursada, y lo que está planteando es un aspecto positivo frente a los aspectos negativos que ya habían sido un tanto denunciados por McLuhan, que tenían que ver con la salida del uso de la razón, de la posibilidad del ejercicio de la crítica, de una temporalidad, del acceso a una temporalidad histórica, reemplazada, en tanto tiende a haber una predominancia por parte de lo visual, reemplazada por un pensamiento más ligado a lo mítico. Dice entonces Berardi, en relación a los aspectos positivos que puede tener esto que estaba mencionando, dice, aparece el lenguaje visual como una lengua franca, como un lenguaje común de una generación educada en un ambiente predominantemente videoelectrónico, ¿no? Les dice, hay una innovación que tiene que ver con esto que mencionaba anteriormente, respecto de una mutación antropológica, el hecho de que el hombre, que haya toda una generación de personas que hayan aprendido más de la máquina televisiva que del padre y de la madre. Es decir, que hayan estado expuestos a mayor cantidad de horas de televisión o de otros medios videoelectrónicos que a la educación que le pueden proporcionar su padre y su madre, lo cual termina por producir una configuración emotiva y cognitiva que se deriva de esa producción semiótica de parte de la máquina y no de una relación parental, de un vínculo afectivo con los padres. Dice entonces Berardi, aparece la imagen como una lengua en común que se saltea, que pasa por encima las limitaciones que produce la palabra. La imagen funciona, dice, como activador de un desarrollo que va más allá del lenguaje verbal y de las interpretaciones que se puedan dar de los hechos en un determinado contexto cultural, nacional o por parte de una determinada religión. Es como que está pensando un poco, si ustedes quieren,
tómenlo esto con pinza, porque es algo que siempre habría que afinar en términos conceptuales. Se está pensando un poco lo que podría ser en el contexto de otros autores, cuál sería el efecto de una patoformel, si ustedes quieren, ¿no? La virtud que puede tener la imagen en ese punto es exceder, es ir más allá de las limitaciones, como decía, de un lenguaje verbal, y esa posibilidad, esa capacidad de existencia que tiene la palabra como lengua franca, compensa aquellos aspectos negativos que tiene la imagen en relación a evocar un pensamiento mítico. ¿Sí? Decía entonces, se genera a partir, digamos, no, ese sería como el aspecto más positivo que puede tener la imagen en relación eh, a la producción de una, una proyección emancipatoria, de una intervención en un sentido progresista. Sin embargo, digamos, no deja de ser verdad, eh, está pensando Berardi, no deja de ser verdad que instala una modalidad de temporalidad que es problemática en tanto disuelve o tiende a restringir formas de pensamiento, el establecimiento de una distancia reflexiva respecto de lo, los acontecimientos y acotar la experiencia del histórico. Es decir, hay la primacía del modo en que producimos actualmente las imágenes, deriva en una serie de problemas que tienen que ver con eh, el hecho de que hay, por ejemplo, una pérdida de la atención. Es difícil sostener la atención. ¿Sí? Digamos, es uno de los problemas que, por ejemplo, sobre los que, por ejemplo, indaga Berardi, tiene que ver con la, la, la masividad de, del diagnóstico de los problemas de atención en el caso de los chicos, que tiene que ver con problemas luego que desarrollan problemas de aprendizaje. ¿Sí? Javier, Sí. me hiciste acordar, creo que esta semana salió una nota, no me acuerdo en cuál diario, digo, en relación a los problemas de atención, en donde por el hecho de que las personas se sacaran selfies en los museos, hay una cantidad de obras de arte que se rompen. O sea, porque la gente para sacarse la selfie se sube a la obra de arte, por ejemplo, digo, no le presta atención a la obra de arte, sino que le presta atención a ellos en la a la idea de sacarse la selfie y demostrar, bueno, lo que están haciendo con esa selfie, por supuesto. Digo, por esto pensando en la falta de atención, digo, no solamente de los chicos, pero también de los adultos haciendo esto en un museo. Sí, digamos, hacia eso iba a ir más adelante, un poco en esa dirección y también en dirección a el otro texto que teníamos para finalizar la cursada. Eh, Así que un poco de paciencia entonces. Decía, aparece una problemática de dificultad de atención, de dificultad de prestar, de estar atento a lo que se dice, de participar de una clase, de estar en una condición pasiva, que se vuelve incómoda, que se vuelve aburrida, que genera incomodidad y que hace que, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos, nuestras clases se cortan, están secuenciadas cada 40 minutos, cada lo que estipula el doctor Zoom, y resulta recurrente en las clases que cada vez que reingresamos, con cada reingreso, el alumnado merma. Entonces, ahí, no sé, somos 50, después somos 20 y después a la última quedamos 15. ¿Sí?
digamos. Obviamente hay una serie de dificultades extras a tener en consideración en virtud del contexto en que esto se está dando, pero es verdad que eso ocurre. Entonces también cuando uno ve, por ejemplo, la estadística de los videos que nosotros colgamos en YouTube, también aparece esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede ver alguien un video de YouTube? YouTube es bastante delator en ese sentido y eh, pone que en promedio de un video de media hora, lo máximo, lo promedio que se llega a ver son unos 15 minutos. Aparece ese problema, no digo que sea un diagnóstico preciso, ni intento hacer algo similar, pero en la medida en que lo que está en imagen es una clase y que no hay expectativa de que ocurra nada demasiado novedoso, se pierde la atención, genera un aburrimiento y genera una falta de atención. De hecho, en relación a esto mismo, creo que esta semana se anunció que Netflix va a permitir ver las películas como si fuera en cámara rápida, ¿no? Entonces, uno, en vez de mirarse 3 horas de El Irlandés de Scorsese, en 1 horita y media la liquida. ¿Sí? Porque claro, no me puedo pasar 3 horas ni hablar de ver La Flor, que dura no sé cuántas horas, de Mariano Ginás, que todos estamos esperando que extiendan más la cuarentena para ver si la finalizamos de alguna vez. Quiero decir, hay una dificultad de atención, una dificultad que tiene que ver con el modo de exposición, esto que está mencionando Berardi en relación a una transformación, una mutación antropológica, en donde hay una demanda por parte de aquel que está expuesto a algún tipo de estímulo de una innovación, de la aparición de espontaneidad, de una espectacularidad que, por supuesto, una clase no ofrece. Entonces, aparecen estas cuestiones que mencionaba como un rasgo negativo, dice Berardi, en virtud de una dificultad para establecer una atención y una dificultad, además, asociada a esa dificultad de atención, una dificultad para establecer una reflexión, es decir, para establecer una distancia respecto de aquello que se está percibiendo, para establecer un pensamiento sobre aquello que se está percibiendo, sin necesidad de establecer un juicio inmediato, un juicio automático, de modo permanente, ¿no? Todo esto en este diagnóstico que está trazando Berardi en relación a estas cuestiones, lo que se visualiza en ese punto es una dificultad para empalmar un proyecto emancipatorio en esas condiciones de ausencia de atención, ¿no? Es difícil establecer la tradición de los proyectos emancipatorios tiene que ver con el lenguaje verbal, precisamente, y también con la producción de una modalidad crítica del pensamiento que requiere unos tiempos que no son los tiempos que rigen la producción actual de imágenes, sino que requerimos que el proceso el proceso de información sea mucho más acelerado, y en esa aceleración las imágenes, como dice otro autor, dice, las imágenes se van superponiendo unas a otras, la lógica de producción de las imágenes hace que las imágenes se superponen unas a otras sin dejar huella de la imagen previa, es decir, no queda un registro en la memoria de aquello que ha ocurrido, y entonces la experiencia se convierte en un presente perpetuo que no permite
precisamente por este modo de relacionarse con la producción visual predominante, no permite la sedimentación de una experiencia y el empalme de algún tipo de discurso crítico en relación a esa experiencia. Con lo cual, aquello que ha ocurrido, aquello que ha ocurrido previamente aparece como oculto por la novedad, y así constantemente, cosa que cualquiera que haya prendido el televisor ayer a la noche, ¿no? Cuando ve quiénes son los personajes que salen a hablar en relación a esta cuestión del pago de la deuda, de la negociación y todo eso, uno dice, pero habla, digamos, ¿no? ¿Cómo es posible construir una figura pública que salga a hablar de los problemas que él mismo genera y postulando una solución? ¿No? Entonces, ¿cómo eso no genera, cómo eso no puede ser contraproducente respecto de aquel mismo que habla? Bien, eso ocurre en la medida en que aparece como diluido el aspecto temporal, aparece la experiencia histórica como corroída, y con lo cual lo que pasó hace 6 meses resulta algo absolutamente indiferente. ¿Sí? ¿Se entiende cómo puede ocurrir eso? Como siempre digo, en relación a lo que dice otro autor, que antes veíamos, que era precisamente Debord, digo, si hay alguien que se beneficia de esta presencia perpetua del presente, de este tiempo, de esta ausencia de historicidad, son los economistas y los astrólogos. Son los más beneficiados. No tienen que dar cuenta de ninguno de sus pronósticos, de ninguno de sus fracasos. ¿Por qué? Porque nadie se toma el trabajo de rememorarlos. ¿Sí? Si se quiere, hace poco precisamente hace poco alguien se encargó de hacer eso con una astróloga, en la que le recriminaban haber pronosticado en el verano que iba a ser un año bárbaro, que iba a ir todo muy bien, y la astróloga se quejó diciendo que la sacaban de contexto, etc. Pero bien, es una cuestión inusual que eso ocurra. En general siguen viviendo tranquilamente de su oficio unos y otros. Decía entonces, hay una producción de lo visual que genera esa mutación antropológica desde la perspectiva de Berardi, que tiene que ver con el problema que mencionaba respecto del acotamiento de la experiencia histórica, pero también que tiene que ver con el plano de la afectividad. Dice, qué tipo de vínculo se puede establecer con el otro a partir del momento en que me relaciono con otros, más a partir de su imagen que a partir de su corporalidad. Qué tipo de vínculo afectivo, el hecho de que se carezca de un contacto físico, qué tipo de problemática afectiva puede generar eso, qué tipo de ausencia de empatía frente al sufrimiento del otro, de registro de el dolor o de algún tipo de afección corporal que pueda involucrar al otro, en la medida en que la experiencia corporal también se ve diluida, así como ocurría con el plano de la experiencia histórica. ¿Sí? Está tratando de pensar está tratando de hacer ese diagnóstico Berardi, está tratando de involucrar a la imagen en ese diagnóstico precisamente para establecer un diagnóstico más certero respecto del funcionamiento de este contexto social
precisamente para poder aportar un elemento a un proyecto más de orden